Hola, ¿qué tal, profesora? Buenas tardes. Mi nombre es José Eduardo Velasco Vázquez y hago este video para cumplir con la actividad número 8 de la materia de Derecho Individual y Colectivo del Trabajo. En este video yo me voy a referir, profesora, en específico a hablar de la huelga. ¿Por qué? Porque es un tema que siento que es muy importante, porque es en donde los trabajadores hacen valer sus derechos. Hablando de huelga, podemos decir que se da cuando los trabajadores sienten que se les están lesionando sus derechos laborales, como pueden ser, por ejemplo, cuando el patrón no quiere negociar un contrato colectivo de trabajo. Si el patrón no quiere negociar un contrato colectivo de trabajo, el sindicato puede emplazar a huelga. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ante una autoridad jurisdiccional el patrón pueda negociar las condiciones del contrato colectivo de trabajo vigente. Aquí hay que mencionar algo muy importante. También se puede emplazar a huelga cuando no existe un contrato colectivo de trabajo. Es decir, cuando una empresa tiene un sindicato y este sindicato quiere negociar un contrato colectivo, pero que sea nuevo con el patrón. Entonces, si el patrón se negara a negociar un contrato colectivo, también existe la figura de la huelga, mediante la cual el sindicato puede emplazarlo para poder negociar el contrato colectivo. Es decir, no es únicamente cuando ya hay un contrato colectivo vigente, también se puede emplazar cuando hay un contrato colectivo que apenas va a nacer. Esto se encuentra regulado actualmente en la Ley Federal del Trabajo en su título octavo, en el capítulo 1, que habla de todo lo que es la huelga, mencionándonos que la huelga es una suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Recordemos que una coalición de trabajadores puede ser un sindicato. Entonces, para que un sindicato pueda emplazar a huelga, es necesario que esta huelga sea lícita. ¿Cuándo es una huelga lícita? Pues obviamente cuando las condiciones que están solicitando los trabajadores estén apegadas a derecho y se encuentren dentro de las disposiciones generales a partir del artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí mismo en la Ley Federal del Trabajo nos menciona cuándo es una huelga ilícita. Una huelga ilícita es cuando, se tomaría como ilícita cuando la mayoría de los trabajadores, de la parte trabajadora que está realizando la huelga, realizara actos violentos en contra de las personas o de las propiedades. Es decir, que no sea una huelga pacífica en la que únicamente sea de que no estén laborando, ¿me explico? Sino que adicional a eso, los trabajadores intenten dañar las propiedades tanto de la parte patronal como de las personas a su alrededor, o peor, si intentan dañar a las personas o a los demás trabajadores que no quisieron entrar dentro de una huelga. También se va a considerar como una huelga ilícita cuando existiera en un caso de guerra, que entrara el Estado mexicano en guerra. Se tomaría como ilícita cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Es decir, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si entramos en huelga, ¿quiénes no podrían irse a una huelga que se considerará lícita? Pues obviamente las personas que trabajan en el sector salud. ¿Por qué? Porque es cuando más se les va a necesitar. Es decir, vamos a necesitar que estén médicos, enfermeras, enfermeros que puedan atender a las personas que puedan necesitar el auxilio de algún doctor. ¿Me explico? También dentro de este capítulo 1 del título octavo, que es con relación a la huelga, nos especifica todo el procedimiento que tiene que llevar y obviamente nos marca que el objetivo principal de la huelga es
conseguir el equilibrio entre los factores de la producción. ¿Quiénes son los factores de la producción? Pues tanto la parte trabajadora como la parte patronal. También que sea su objetivo el obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, como le había mencionado al principio. Aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente, para que un sindicato pueda emplazar a huelga para poder negociar un contrato colectivo o para poder negociar un contrato colectivo nuevo, necesita dos cosas. La primera de ellas, si es un contrato colectivo nuevo, adicional a su pliego de peticiones que se tiene que presentar ante el juzgado competente, tiene que adicionar la constancia de representatividad emitida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta constancia certifica que el sindicato que está emplazando a huelga es el que cuenta con la mayoría de la aprobación de los trabajadores para que los represente. Sin este requisito o sin esta constancia, esta huelga no se podría llevar a cabo. Entonces, antes de que un sindicato emplace a huelga, tendría que hacer el trámite ante el Centro Federal para que le emita su constancia de representatividad. Eso es cuando es un contrato colectivo nuevo y que va a emplazar a huelga para la negociación. ¿Qué pasa cuando es un contrato colectivo que ya está vigente? Es decir, que ya que obtuvo su registro ante las juntas, ya sea locales o federales, hasta antes de la reforma del 2019. Pues entonces en este caso, adicional a su pliego de peticiones que formule el sindicato ante el juzgado competente o tribunal competente, tendrá que adicionar el certificado de registro de contrato colectivo. Ese certificado de registro de contrato colectivo es el que le va a avalar al sindicato para decir que efectivamente su contrato colectivo ya se encuentra registrado ante una autoridad laboral. Adicional a eso, pues se tiene que iniciar todos los procedimientos, tienen que acudir existe dentro de la huelga un periodo de prehuelga. Es decir, desde que el sindicato emplaza huelga, desde ese momento el juzgador, en este caso, vuelvo a repetir, ya sea juzgados en materia local o tribunales en materia federal, marcan un periodo de prehuelga, es decir, desde que se inicia la demanda o el emplazamiento de la huelga hasta la fecha en que el sindicato menciona que va a estallar la huelga. Un ejemplo, si el sindicato emplaza huelga hoy, 10 de marzo, tiene que dar un periodo para las negociaciones. Puede ser que ellos digan, ¿sabes qué, juzgador? La huelga lo tenemos planeada estallar para el 30 de marzo. Ok, entonces el juzgador dentro del periodo de prehuelga, es decir, desde que se inicia el emplazamiento a huelga o desde que se le da admisión a la demanda de huelga del sindicato hasta el 30 de marzo, a ese periodo se le conoce como un periodo de prehuelga. Dentro de ese periodo de prehuelga es obligación del juez o del juzgador a venir a las partes para que puedan llegar a una conciliación. Dentro de ese periodo, el juzgador mandará a citar tanto a la parte patronal o a emplazarla tanto a la parte patronal como al sindicato para que traten de llegar a un arreglo de manera amistosa. Ahora sí, el patrón, si se negó desde un principio a negociar, ahora con la autoridad jurisdiccional, pues ya no se va a poder negar. Lo van a mandar a llamar y le van a decir, ¿sabes qué? Necesitamos que negocies aquí en una mesa ante el tribunal o ante el juzgado sobre las prestaciones que te está solicitando el sindicato. Si de estas negociaciones no se llega a ningún arreglo, entonces el juzgador puede determinar que no se llegó a dicho arreglo y estalla la huelga. En ese momento se paran todos los trabajos. ¿Para qué? Para que se pueda, ahora sí, el patrón ver en la necesidad de que si no está produciendo su empresa, pues va a tener más pérdidas. Recordemos que desde que se estalla la huelga, los trabajadores hasta que se finalice, es decir, hasta que se llegue al arreglo, los trabajadores pueden exigir el pago de sus salarios. Ahora bien, si dentro de las negociaciones el juzgador determina que las negociaciones van bien, pero un ejemplo, la huelga va a estallar el 30 de marzo, el juzgador ve las negociaciones
y determina que si van por buen camino, el juzgador puede puede alargar ese tiempo para que no estalle. Es decir, llegado el 29 de marzo, el juzgador determina, ok, si van bien las negociaciones, entonces no va a estallar la huelga el 30. Yo tengo la facultad, juzgador, de decir, no puedes estallar la huelga, nos vamos a otros 10 días. ¿Para qué? Para que se puedan negociar. En ese caso, al llegar a un arreglo, pues entonces ya no es necesario que estalle la huelga, se firma el contrato colectivo de trabajo o se aceptan las modificaciones al mismo. Dentro también del título de la Ley Federal del Trabajo, en su título 8, nos menciona cómo terminaría una huelga. Y nos menciona en su artículo 469 4 fracciones. La primera, por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones, es decir, lo que le comentaba, que dentro del periodo de prehuelga puedan llegar a un arreglo. 2, si el patrón en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento a huelga y cubre los salarios que hubiese dejado de percibir los trabajadores. Es decir, si el patrón se allana. ¿Qué quiere decir se allana? Es decir, que acepta las condiciones de los trabajadores huelguistas, en este caso del sindicato. La fracción tercera nos menciona que por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes. Es decir, ¿sabes qué? Dentro del periodo de prehuelga no pudimos llegar a ningún arreglo. Entonces, estalla la huelga y es a partir de ahí que el juez va a determinar qué es lo conducente. ¿Ok? Va a analizar la situación de esta huelga y él va a decir, esto se tiene que hacer. ¿Ok? Eso es que el juez determine cuáles son las condiciones con las que se va a cerrar la negociación. Ya no es negocia tú, ya es mi decisión. También va muy de la mano por la fracción número 4, que es por sentencia del tribunal. Si los trabajadores o patrones se someten al conflicto a su decisión, en términos de lo previsto en el artículo 937 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, a grandes rasgos, profesora, esto es lo que es una huelga. Es decir, es un derecho que tiene la parte trabajadora para poder hacer exigibles los derechos laborales que ellos sienten que están siendo lesionados. Ya di cuál es el procedimiento, cuáles son los tipos de huelga, cuándo es una huelga ilícita y la fundamentación que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo. Eso sería todo por mi parte, profesora. Espero haber cumplido con la actividad y me dio mucho gusto tomar clases con usted. Le vuelvo a repetir una disculpa por no haber acudido a todas sus clases, pero desafortunadamente se empató con una especialidad que estoy tomando. Le agradezco mucho y espero verla pronto. Hasta luego.